de poner a la Guardia Civil a perseguir las críticas al Gobierno en Twitter, hasta el asalto a Telefónica, pasando por el control de la justicia, ustedes utilizan la excusa del lawfare, el fango y la seguridad para pasar por encima de nuestros derechos. Y en eso se resume su Gobierno: control de la opinión pública, de los jueces, de las instituciones. Y ahora también en Europa, control a través de ese euro digital que se han sacado de la manga para controlar en qué se gastan el dinero a los españoles, lo poco que les queda después de que ustedes les suban los impuestos más de 90 veces. Miren, no puede garantizar la libertad quienes han convertido a España en una democracia fallida, reinventando la nación, con ministros de la presidencia como usted que se van a tener que sentar delante de un juez para testificar. La nueva normalidad consistía en tener a un presidente con su familia imputada, a un fiscal general del Estado imputado, a miembros del Partido Socialista sentados en el banquillo, aunque ya sabemos que la corrupción en ustedes siempre fue algo natural. Y por eso, 5 años después, ustedes están más cerca de la cárcel que de la impunidad. Señor ministro, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Yo la felicito a usted y usted tiene una intervención acelerada a la par que faltona. Pero bueno, este es el tono que tiene Vox. Miren, ¿sabe cómo se pueden garantizar los derechos? Que era su pregunta inicial. Pues sirviendo a los intereses de España. ¿Sabes cómo no se garantizan los derechos? Pues como Vox, estando al servicio de intereses milmillonarios extranjeros. ¿Ustedes se creen que en ese pacto que han impuesto al Partido Popular incluso se apuesta por financiar la prevaricación? Que dicen ustedes que la Generalitat Valenciana asuma las multas de la Unión Europea y del Gobierno de España por no cumplir las normas medioambientales. ¿Qué opina? Señorías, silencio. Pregunta de la diputada doña María José Rodríguez Millán Parro, del Grupo Parlamentario Vox. Silencio. Muchas gracias, ministro. ¿Cómo piensan garantizar los derechos y libertades fundamentales de los españoles? Señor ministro, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señora Millán, señorías del Vox, quiero felicitarles. Quiero felicitarles porque desde esta semana gobiernan ustedes la Generalitat Valenciana. Tienen a un hombre de paja que dice ser el presidente de la Generalitat Valenciana, pero los que mandan son ustedes porque son los que imponen las políticas en la Generalitat Valenciana. Por tanto, felicidades. Me imagino que ustedes, señorías de Vox, estarán orgullosos por haber impuesto políticas machistas en Valencia. ¿Y usted, señor Feijóo, está orgulloso de las políticas machistas? Imagino, señorías de Vox, que ustedes estarán orgullosos de haber impuesto políticas contra el cambio climático y contra el medio ambiente. ¿Y usted, señor Feijóo, está orgulloso de haber tenido que aceptar políticas contra el cambio climático y contra el Pacto Verde Europeo? Imagino, señores de Vox, que ustedes estarán orgullosos de haber impuesto políticas contra las lenguas oficiales como el valenciano. ¿Y usted, señor Feijóo, que es gallego, está orgulloso de haber aceptado políticas contra el valenciano y contra las lenguas oficiales? Por tanto, le tengo que felicitar por gobernar la Comunidad Valenciana, le tengo que felicitar porque han ustedes absorbido al Partido Popular, que ya es un partido ultra más, es la casa común de los ultras, Vox, PP, ya son lo mismo. Y tengo que terminar diciéndole que cuando el señor Mazón ayer, en un arranque también xenófobo, decía que quiere conocer el origen de todas esas personas que en los días de la Dana no estuvieron a la altura, yo le digo que el origen está claro: Génova 13 y el Partido Popular. Gracias. Señora Rodríguez de Millán. Muchas gracias, señor ministro. ¿Y está usted orgulloso de ser el hombre de paja de un prófugo de la justicia? ¿Está usted orgulloso de Koldo, de Ábalos, de un presidente con su familia imputada? Mire, hace 5 años y una pandemia
que ustedes aprovecharon para vulnerar los derechos y libertades de los españoles. También 5 años desde que se fraguó otra de las grandes tramas de corrupción del PSOE investigada por los tribunales. Nos encerraron ilegalmente por orden de un comité de expertos que no existía. Decidieron sustituir la verdad por el relato y aquel salimos más fuertes no se refería a los españoles sino a ustedes mismos. Ustedes hicieron la peor gestión de una pandemia que dejó muerte y ruina y cerraron ilegalmente esta Cámara para que nadie les fiscalizara y ahora sabemos por qué. Porque mientras ustedes prohibían a los españoles trabajar, resulta que los suyos estaban cobrando comisiones de contratos sanitarios. Si nadie dimitió. Ustedes siguen atornillados en el poder a pesar de estar cercados por la corrupción, pero no porque les respalde la mayoría social de los españoles, sino gracias a sus infames pactos con proetarras y golpistas. Así que pacto de la vergüenza, el suyo, el que tienen ustedes con los asesinos de sus compañeros y con golpistas. Desde entonces han aprovechado cada catástrofe para actuar al margen de la soberanía nacional, mintiendo, comprando a los medios de comunicación con el dinero de los españoles o persiguiendo al disidente. Todo para blanquear su presente criminal y sortear la legalidad. Lo hicieron con la pandemia, con la riada de Valencia, lo quieren hacer con una guerra y con una crisis migratoria que está provocada ni más ni menos que por ustedes. De poner a la Guardia Civil a perseguir las críticas al Gobierno en Twitter hasta el asalto a Telefónica, pasando por el control de la justicia, ustedes utilizan la excusa del lawfare, el fango y la seguridad para pasar por encima de nuestros derechos. Y en eso se resume su Gobierno. Control de la opinión pública, de los jueces, de las instituciones. Y ahora también en Europa control a través de ese euro digital que se han sacado de la manga para controlar en qué se gastan el dinero a los españoles, lo poco que les queda después de que ustedes les suban los impuestos más de 90 veces. Miren, no puede garantizar la libertad quienes han convertido a España en una democracia fallida, reinventando la nación, con ministros de la presidencia como usted que se van a tener que sentar delante de un juez para testificar. La nueva normalidad consistía en tener a un presidente con su familia imputada, a un fiscal general del Estado imputado, a miembros del Partido Socialista sentados en el banquillo, aunque ya sabemos que la corrupción en ustedes siempre fue algo natural. Y por eso, 5 años después, ustedes están más cerca de la cárcel que de la impunidad. Señor ministro, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Yo la felicito a usted y usted tiene una intervención acelerada a la par que faltona. Pero bueno, este es el tono que tiene Vox. Miren, ¿sabe cómo se pueden garantizar los derechos? Que era su pregunta inicial. Pues sirviendo a los intereses de España. ¿Sabes cómo no se garantizan los derechos? Pues como Vox, estando al servicio de intereses milmillonarios extranjeros. ¿Ustedes se creen que en ese pacto que han impuesto al Partido Popular incluso se apuesta por financiar la prevaricación? Que dicen ustedes que la Generalitat Valenciana asuma las multas de la Unión Europea y del Gobierno de España por no cumplir las normas medioambientales. ¿Qué opina el Partido Popular de que le financien la prevaricación? ¿Qué opina? ¿Les merece a ustedes la pena mantener la presidencia autonómica de Valencia echándose en brazos de la ultraderecha, siendo un partido que ya no disimula? El Partido Popular es xenófobo, machista y contrario a los valores europeos. Gracias. Gracias. Preguntas dirigidas al